Durante la madrugada del 6 de junio de 1944, el Canal de la Mancha dejó de ser una simple franja de agua entre dos países y pasó a convertirse en el punto central del movimiento militar más grande jamás organizado. Aún era de noche cuando miles de motores comenzaron a encenderse al mismo tiempo a lo largo de la costa sur de Inglaterra. El sonido no era explosivo ni repentino, sino profundo y constante, como un zumbido grave que se extendía lentamente por el aire. Barcos de todos los tamaños empezaban a moverse con lentitud desde los puertos. Algunos transportaban soldados, otros llevaban vehículos, municiones o combustible. En conjunto formaban una flota tan grande que resultaba imposible distinguir dónde terminaba una embarcación y comenzaba la siguiente. Nunca antes se había reunido una fuerza similar. La Segunda Guerra Mundial llevaba casi 5 años devastando el mundo. Millones de personas habían muerto, ciudades enteras habían sido destruidas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos aliados, Alemania seguía controlando gran parte de Europa occidental. Francia permanecía ocupada desde 1940. Bélgica, Países Bajos y otros países vivían bajo dominio alemán. Para los civiles, la guerra era una realidad diaria marcada por la escasez, el miedo y la vigilancia constante. En el este, la Unión Soviética combatía sin descanso contra el ejército alemán. Allí se libraban batallas gigantescas con pérdidas humanas inimaginables. Los aliados occidentales sabían que no podían seguir retrasando una acción directa. Si no abrían un segundo frente en Europa, el conflicto podía prolongarse durante muchos años más. La única solución posible era clara, pero extremadamente peligrosa. Había que invadir Europa directamente, no mediante bombardeos ni bloqueos, sino enviando soldados a las costas controladas por el enemigo. Eso implicaba cruzar el Canal de la Mancha, desembarcar bajo fuego enemigo y lograr mantenerse con vida el tiempo suficiente para avanzar tierra adentro. El problema era que nunca antes se había intentado una operación de ese tamaño. La situación estaba en contra, el clima era impredecible, el mar podía volverse peligroso en cuestión de horas, y el enemigo llevaba años preparándose para ese momento. Alemania había fortificado toda la costa atlántica con búnkeres de hormigón, posiciones de artillería, ametralladoras y obstáculos diseñados para destruir embarcaciones antes incluso de que tocaran la arena. Ese sistema defensivo era conocido como el Muro Atlántico. Para muchos estrategas, atacar directamente esas defensas era poco menos que un suicidio colectivo. Aún así, no había alternativa. Si los aliados querían ganar la guerra, tenían que pisar Europa. Elegir el lugar exacto para la invasión fue una de las decisiones más difíciles de toda la guerra. El punto más lógico parecía el paso de Calais, el lugar donde la distancia entre Inglaterra y Francia era menor. Precisamente por eso, los alemanes esperaban que el ataque ocurriera allí. Sus defensas eran densas, profundas y estaban preparadas para resistir un asalto frontal. Normandía, en cambio, ofrecía una posibilidad distinta. Sus playas eran amplias y permitían el desembarco de grandes cantidades de tropas. Las defensas eran más débiles en comparación con otros puntos, y sobre todo, existía la posibilidad de sorprender al enemigo. Sin embargo, Normandía también implicaba riesgos importantes. La distancia era muy grande, el terreno del interior era complicado, y el clima de la región era especialmente inestable. A pesar de los riesgos, los aliados tomaron la decisión. Normandía sería el lugar del desembarco. Para que el plan tuviera alguna posibilidad de éxito, no bastaba con preparar soldados y barcos. Era necesario engañar al enemigo, convencerlo de que la invasión no ocurriría allí. Así comenzó una de las operaciones de engaño más grandes de la historia militar. Se crearon ejércitos falsos, utilizando tanques inflables y vehículos de madera. Se construyeron campamentos ficticios visibles desde el aire. Se realizaron transmisiones de radio falsas, simulando movimientos de tropas que en realidad no existían. Incluso se utilizaron agentes dobles para enviar información incorrecta a los mandos alemanes. El objetivo era claro: hacer creer que el ataque principal tendría lugar en otro punto de la costa francesa. El engaño funcionó mejor de lo esperado. Los mandos alemanes concentraron gran parte de sus fuerzas lejos de Normandía. Incluso cuando comenzaron a llegar informes contradictorios,
Muchos oficiales pensaron que se trataba de una distracción. Mientras tanto, los aliados continuaban con los preparativos finales. Miles de soldados entrenaban una y otra vez el desembarco. Se fabricaron barcos especializados, se diseñaron vehículos capaces de flotar, cruzar arena y superar obstáculos. Cada detalle fue calculado con precisión. La operación recibió un nombre clave: Operación Overlord. No se trataba solo de una invasión, era un plan para cambiar el curso de la guerra. A medida que se acercaba la fecha prevista para la invasión, el clima comenzó a convertirse en el gran enemigo del plan. Durante los primeros días de junio de 1944, las condiciones meteorológicas en el Canal de la Mancha cambiaron de forma notable. El viento aumentó, el oleaje se volvió peligroso y la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la región. Para una operación que dependía casi por completo del mar y del aire, estas condiciones representaban un riesgo enorme. Los planificadores aliados sabían que no bastaba con tener tropas entrenadas y barcos preparados. Necesitaban una combinación muy específica de factores. El mar debía estar lo suficientemente calmado para permitir el desembarco de las lanchas. El cielo debía ofrecer visibilidad adecuada para los aviones. Y la marea tenía que coincidir con el amanecer para que los obstáculos defensivos alemanes quedaran expuestos, pero no completamente visibles. Encontrar esa combinación era extremadamente difícil. Durante horas, los meteorólogos analizaron datos, mapas y previsiones. Cada informe era revisado una y otra vez. Algunos sugerían retrasar la operación. Otros advertían que esperar demasiado podía ser aún más peligroso. Si la invasión se posponía varias semanas, el enemigo podría descubrir los preparativos. El secreto, uno de los pilares del plan, corría el riesgo de romperse. La tensión era enorme. Finalmente, apareció una pequeña ventana meteorológica. No era perfecta, pero ofrecía una oportunidad limitada. Apenas unas horas en las que el clima podría permitir el cruce del canal y el inicio del desembarco. La decisión debía tomarse de inmediato. Tras evaluar los informes y asumir los riesgos, se dio la orden definitiva. La invasión continuaría según lo planeado. Una vez tomada la decisión, ya no había marcha atrás. En los puertos del sur de Inglaterra, miles de soldados recibieron la confirmación. Muchos ya intuían lo que estaba a punto de suceder. Algunos reaccionaron con silencio, otros con nerviosismo evidente. Para la gran parte, aquel momento marcaba el final de la espera y el comienzo de lo desconocido. Esa noche, los barcos comenzaron a moverse hacia el punto de reunión en el mar. Las luces permanecieron apagadas para evitar ser detectados. El sonido de los motores se mezclaba con el viento y las olas. En cubierta, los soldados permanecían sentados, apretando sus equipos, repasando mentalmente las instrucciones una y otra vez. No había discursos ni celebraciones, solo concentración y miedo. La invasión había comenzado. Mientras la flota avanzaba lentamente hacia las costas de Normandía, otra parte crucial de la operación se ponía en marcha. Horas antes del amanecer, cientos de aviones despegaron con un objetivo distinto. Transportaban paracaidistas que debían saltar tras las líneas enemigas. Su misión era extremadamente peligrosa. Debían tomar puentes clave, cortar carreteras, destruir comunicaciones y sembrar confusión entre las tropas alemanas. Todo esto debía hacerse en plena oscuridad, en territorio enemigo y con información limitada. Cuando los aviones llegaron a la zona de lanzamiento, el caos se apoderó de la operación. La mala visibilidad, el fuego antiaéreo y los errores de navegación provocaron que muchos paracaidistas fueran lanzados en lugares equivocados. Algunos cayeron en campos abiertos, otros aterrizaron en bosques, pueblos o zonas inundadas. Muchos se separaron de sus unidades, nada más tocar tierra. A pesar del desorden, los paracaidistas comenzaron a actuar. Pequeños grupos improvisados se organizaron sobre la marcha. Soldados que nunca se habían visto antes empezaron a colaborar para cumplir objetivos básicos. Puentes fueron asegurados, carreteras fueron bloqueadas y las comunicaciones enemigas quedaron interrumpidas. El efecto psicológico fue enorme. Las tropas alemanas recibían informes confusos de ataques en múltiples puntos. No sabían cuántos soldados habían aterrizado ni dónde se encontraba el ataque principal. La confusión retrasó la respuesta alemana en las primeras horas.
algo que resultó crucial para el éxito del desembarco. Mientras tanto, en el mar, la flota aliada se acercaba a la costa. A medida que amanecía, la silueta de miles de barcos comenzó a hacerse visible en el horizonte. Para los soldados a bordo, aquella imagen marcaba el final del viaje y el inicio del combate. Las playas de Normandía estaban a la vista. En pocas horas, la historia cambiaría para siempre. Con las primeras luces del amanecer del 6 de junio de 1944, la flota aliada se encontraba ya frente a la costa de Normandía. Desde los barcos, los soldados podían distinguir la línea oscura de tierra que se extendía ante ellos. Para muchos, aquella era la primera vez que veían el continente europeo. Para todos, era el inicio del momento más peligroso de sus vidas. Las lanchas de desembarco comenzaron a soltarse de los barcos principales. Avanzaban lentamente hacia la costa, balanceándose con el oleaje. El sonido de los motores se mezclaba con el del mar y con el ruido lejano de los bombardeos navales, que intentaban debilitar las defensas alemanas antes de la llegada de las tropas. A medida que las lanchas se acercaban, la tensión aumentaba. Los soldados permanecían de pie, cargados con equipo pesado, armas y municiones. Muchos apenas podían moverse con libertad. El agua salpicaba el interior de las embarcaciones. Algunos soldados mareados luchaban por mantenerse firmes. Cuando las lanchas estaban a pocos metros de la playa, las primeras defensas alemanas comenzaron a responder. Disparos de artillería y ametralladoras atravesaron el aire. Explosiones levantaban columnas de agua alrededor de las embarcaciones. Algunas lanchas fueron alcanzadas antes incluso de tocar la arena. Cuando las rampas se abrieron, muchos soldados se encontraron inmediatamente bajo fuego directo. Algunos cayeron en el acto. Otros saltaron al agua, que en muchos casos era más profunda de lo esperado. Cargados con equipo pesado, algunos se hundieron y no volvieron a salir. El desembarco no fue una escena ordenada ni heroica. Fue caótico. Gritos, disparos, explosiones y confusión se mezclaban en un espacio reducido. Oficiales y soldados comunes intentaban organizar a las tropas mientras avanzaban bajo fuego constante. A pesar de las pérdidas, las oleadas continuaron llegando. Cada minuto que pasaba, más hombres alcanzaban la playa. El objetivo era claro: salir del agua, encontrar cobertura y comenzar el avance tierra adentro. El día D había entrado en su fase más crítica. Entre todas las playas del desembarco, Omaha se convertiría en la más sangrienta y caótica. A diferencia de otros sectores, las defensas alemanas en Omaha estaban casi intactas. Los bombardeos previos no habían logrado destruir los búnkeres ni las posiciones de ametralladoras situadas en lo alto de los acantilados. Cuando las primeras lanchas llegaron a la playa, los soldados fueron recibidos por un fuego intenso y preciso. Las ametralladoras barrían la arena. La artillería explotaba entre las oleadas de tropas. Muchos soldados murieron antes de poder moverse. Las unidades se desorganizaron rápidamente. Oficiales murieron o quedaron heridos en los primeros minutos. Las radios dejaron de funcionar. Los planes cuidadosamente diseñados se desmoronaron casi de inmediato. Durante horas, el desembarco en Omaha estuvo a punto de fracasar. Algunos comandantes consideraron la posibilidad de retirarse. La playa estaba cubierta de obstáculos, restos de embarcaciones y cuerpos. El avance parecía imposible. Sin embargo, pequeños grupos de soldados comenzaron a tomar decisiones por su cuenta. Utilizando el terreno como protección, avanzaron lentamente. Se movían de cráter en cráter, de obstáculo en obstáculo. Sin apoyo pesado ni coordinación clara, atacaron los búnkeres uno por uno. Estas acciones improvisadas, realizadas por soldados comunes, fueron decisivas. Poco a poco, las defensas alemanas comenzaron a ceder. Algunas posiciones fueron neutralizadas, otras quedaron aisladas. Hacia el mediodía, los aliados habían logrado establecer una frágil cabeza de playa en Omaha. El precio había sido altísimo. Miles de hombres habían muerto o resultado heridos. Pero el desembarco, aunque a punto de fallar, había tenido éxito. Omaha Beach se convertiría en el símbolo del sacrificio extremo del día de hoy. Mientras el combate en Omaha alcanzaba niveles extremos de violencia, en otros sectores del frente, la situación evolucionaba
de forma diferente. Las playas conocidas como Utah, Gold, Juno y Sword también estaban defendidas, pero las condiciones allí permitieron un avance algo más organizado, aunque no menos peligroso. En Utah Beach, las primeras oleadas desembarcaron ligeramente fuera del punto previsto. Lo que en principio parecía un error grave, terminó convirtiéndose en una ventaja inesperada. Las defensas alemanas en esa zona eran más débiles, lo que permitió a las tropas avanzar con gran rapidez. Aún así, el desembarco no estuvo exento de bajas. Disparos, minas y obstáculos causaron pérdidas desde los primeros minutos. En las playas asignadas a las fuerzas británicas y canadienses, Gold, Juno y Sword, la resistencia alemana fue intensa. Las lanchas de desembarco llegaron bajo fuego enemigo, y muchas unidades tuvieron que avanzar entre explosiones y disparos constantes. En Juno, las tropas de Canadá se enfrentaron a una defensa especialmente dura, con numerosas bajas en las primeras horas. A pesar de ello, lograron avanzar más tierra adentro que cualquier otra fuerza aliada ese mismo día. En Sword Beach, las tropas británicas avanzaron rápidamente desde la playa, pero pronto encontraron una resistencia creciente a medida que se acercaban a sus objetivos principales. El avance se ralentizó y las líneas comenzaron a estabilizarse. Aún así, la cabeza de playa se mantuvo firme. A lo largo de toda la costa, el patrón se repetía. El desembarco no era un evento único, sino una sucesión continua de pequeñas batallas. Cada posición defensiva alemana debía ser neutralizada. Cada carretera debía asegurarse, cada pueblo representaba un nuevo riesgo. A medida que avanzaba el día, más tropas y suministros llegaban a las playas. Ingenieros trabajaban sin descanso despejando obstáculos. Médicos atendían a los heridos bajo fuego. Oficiales intentaban reorganizar unidades dispersas. El caos inicial comenzaba a transformarse lentamente en una estructura más estable. Aunque los objetivos finales del día no se alcanzaron por completo, lo más importante se había logrado. Los aliados habían establecido varias cabezas de playa firmes en territorio francés. Las tropas alemanas, desorganizadas y confundidas, no lograron lanzar un contraataque decisivo. Al caer la noche del 6 de junio, la situación seguía siendo peligrosa, pero por primera vez en años, los aliados tenían una presencia sólida en Europa occidental. El desembarco había funcionado. El día D no había terminado la guerra, pero había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. Cuando el sol comenzó a ponerse el 6 de junio de 1944, el campo de batalla en Normandía ofrecía una imagen difícil de describir. Las playas, que por la mañana habían sido escenarios de caos absoluto, estaban ahora cubiertas de restos de embarcaciones, vehículos dañados, equipo abandonado y huellas profundas en la arena. El sonido constante de los disparos había disminuido, pero la tensión seguía presente en cada rincón. A lo largo de toda la costa, los aliados trabajaban contra reloj. Era fundamental asegurar las posiciones antes de que el enemigo pudiera reorganizarse y lanzar un contraataque durante la noche. Ingenieros construían defensas improvisadas. Las tropas cavaban trincheras. Los heridos eran evacuados hacia los barcos hospital. Los médicos trabajaban sin descanso, muchas veces en condiciones extremas. El balance del día era duro. Miles de soldados habían muerto o resultado heridos en solo unas horas. Muchas unidades habían quedado reducidas a una fracción de su tamaño original. Sin embargo, a pesar de las pérdidas, el objetivo principal se había cumplido. Los aliados habían logrado establecer una presencia firme en territorio europeo. Desde el punto de vista alemán, la situación era confusa. Las comunicaciones habían sido interrumpidas. Las órdenes tardaban en llegar. Muchas unidades no sabían con exactitud qué estaba ocurriendo ni dónde se encontraba el principal punto de ataque. La posibilidad de expulsar a los aliados al mar, que había sido considerada en los planes defensivos, comenzaba a desvanecerse. Al caer la noche, quedó claro que el desembarco había tenido éxito. No en todos los aspectos, no sin errores, y no sin un coste humano enorme, pero el frente occidental estaba finalmente abierto. El día D había terminado. En los días que siguieron al desembarco, la lucha en Normandía continuó con intensidad. A diferencia del primer día, los combates ya no se concentraban únicamente en las playas, sino en el interior del territorio francés. Pueblos pequeños,
carreteras estrechas y campos abiertos se convirtieron en nuevos escenarios de enfrentamiento. El terreno no favorecía un avance rápido. Setos altos, caminos estrechos y zonas rurales complicaban el movimiento de tropas y vehículos. Cada avance requería planificación y sacrificio. Las fuerzas alemanas, aunque debilitadas, ofrecían una resistencia continua. Mientras tanto, los aliados continuaban desembarcando hombres, vehículos y suministros. Los puertos artificiales construidos previamente comenzaron a entrar en funcionamiento, permitiendo un flujo continuo de recursos. Esta capacidad logística fue una de las claves del éxito de la operación. Poco a poco, la superioridad material y numérica aliada empezó a imponerse. Las líneas alemanas retrocedían lentamente. Cada kilómetro ganado acercaba a los aliados a su objetivo final. Semanas después, París sería liberado. El avance continuaría hacia el este. La presión sobre Alemania aumentaría de forma constante hasta provocar el colapso definitivo del régimen. Todo había comenzado en esas playas. El desembarco de Normandía no fue solo una victoria militar, fue un punto de inflexión histórico. Marcó el momento en el que el equilibrio de la guerra cambió de forma irreversible. Desde ese día, la derrota de la Alemania nazi dejó de ser una posibilidad y pasó a ser una cuestión de tiempo. La operación demostró la importancia de la cooperación internacional. Soldados de distintos países lucharon juntos con un objetivo común. También dejó en evidencia el enorme coste humano de las decisiones estratégicas. Cada metro de terreno ganado tuvo un precio en vidas humanas. Con el paso de los años, el Día D se convirtió en símbolo, no de una victoria fácil, sino de sacrificio, resistencia y determinación. Las playas de Normandía pasaron de ser campos de batalla a lugares de memoria. Hoy, décadas después, el desembarco de Normandía sigue siendo estudiado en academias militares de todo el mundo, no solo por su escala, sino por las lecciones que dejó sobre planificación, logística, engaño y liderazgo bajo presión. No fue una operación perfecta, fue caótica, impredecible y brutal, pero logró su objetivo. El 6 de junio de 1944, la historia cambió de dirección, y ese cambio comenzó con miles de soldados avanzando desde el mar hacia una costa hostil, sin saber si sobrevivirían, pero sabiendo que el futuro del mundo dependía de ello.